De frente con la verdad. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, el día de hoy con un horario especial adelantado por diversas actividades que se tienen que cumplir. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con el doctor César Correa Zúñiga, quien es abogado especialista en Derecho Administrativo, quien además es magíster en Derecho de la Empresa, además de que cuenta con diversas especialidades en el campo mencionado del Derecho Administrativo. Además es docente universitario y también trabaja en temas de gestión de recursos naturales. ¿Cómo estás, César? Y tu saludo a nuestros seguidores por el Internet. Hola, Víctor Hugo, ¿qué tal? En principio saludar a tus oyentes y a tus seguidores. Muy contento de estar aquí presente contigo para someterme a las preguntas que tengas ahí en formularme, ¿no? Bueno, sí, César, bueno, gracias en primer lugar por aceptar la invitación y en segundo término, bueno, el día que nos convoca el día de hoy es para poder conversar sobre derecho administrativo, ¿no? Han habido cambios, ha habido una modificación, prácticamente se ha derogado porque era un texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Cuáles son los cambios más trascendentes, importantes que nos puedes mencionar, César? Claro que sí, bonita rama, ¿no? En realidad el tema administrativo abarca la labor diaria de las entidades de la administración pública. Tenemos muchas entidades de la administración pública, tenemos bastantes normas dentro del ordenamiento normativo administrativo. Las entidades públicas pueden, algunas de ellas, emitir normas. Entonces, el marco normativo general se ve reforzado con ciertas modificaciones como la 1272 del decreto legislativo, en base al paquete legislativo, el paquete de facultades que el Congreso le otorgó al Poder Ejecutivo el año pasado, y a finales de año, principios de este año, se han ido emitiendo un sinnúmero de decretos legislativos. Quizás los más significativos en materia administrativa, de manera general, lo encontramos en la 1246, en la 1272 y en el 1310, ¿no? Básicamente la 1272 es aquella norma que efectúa ciertas modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo General y deroga la norma especial que regulaba la Ley de Silencio Administrativo en general, ¿no? La Ley de Silencio Administrativo. Regresa nuevamente a la Ley del Procedimiento Administrativo General, pero esta vez regresa con un texto único ordenado que contiene todas las modificaciones efectuadas por tanto la 1246 o la 1272. Tenemos muchas modificaciones. Básicamente en algunos procedimientos puntualmente algunos principios y refuerza algunos vacíos o algunas prácticas o lecciones aprendidas por parte de la administración pública, como por ejemplo el tema del reforzamiento del debido procedimiento, ¿no? Se establece textualmente la forma de imputación de cargos, el acompañamiento de todo medio documental hacia el administrado que quiere o que se le inicia un procedimiento administrativo de gravamen. El tema de la notificación electrónica, ¿no? Para no dejar la incertidumbre si es que efectivamente fue recibida esa notificación, se establece un procedimiento así de conformidad o de comunicación a la entidad de que se ha recibido plenamente. Si es que no hay esa comunicación, se procederá a la forma tradicional de notificación administrativa. Eso es un tema vinculado a la eficacia y a la validez de los actos administrativos, ¿no? Se pone énfasis respecto al tema de los procedimientos estándares. A través de decretos supremos se establecerán ciertos estándares al procedimiento en sí o requisito para los procedimientos. Y se trata de simplificar lo más posible el procedimiento administrativo, ¿no? Eso en cuanto al procedimiento administrativo general. En cuanto a procedimientos especiales, tenemos muchos procedimientos especiales. Quizás tradicionalmente la ley de procedimiento ha diferenciado el trilateral del sancionador, pero hoy en día encontramos procedimientos mixtos, procedimientos concurrenciales, procedimientos disciplinarios, que si es parte del ius puniendi del Estado, tiene un enfoque y una vía procedimental un poco distinta a la del procedimiento en sí sancionador. Sí, una consulta, ¿se sigue manteniendo la naturaleza del procedimiento trilateral y sancionador, o ahora solamente es procedimiento sancionador? Lo que pasa es que mucho va a depender de la entidad y del servicio prestado, ¿no? Existen parámetros para diferenciar lo que es un trilateral. Lo que sucede es que en el trilateral tú puedes solicitar la imposición de una sanción, y ahí se confunde mucho el término de trilateral sancionador, pero hay parámetros que originan una distinción entre lo que viene a ser un trilateral y lo que viene a ser un sancionador. Entonces hay una distinción bastante doctrinaria y bastante práctica en algunas entidades públicas, sobre todo las que prestan servicios públicos, para poder diferenciar eso. Ahora, el sancionador tiene una peculiaridad de forma de dar inicio. El sancionador siempre va a ser iniciado de oficio.
por más que exista una denuncia administrativa, una denuncia de parte, la administración pública es quien evalúa la denuncia y permite, a través de una imputación de cargos que debe tener todos los elementos jurídicos y fácticos que se van a valorar dentro de este procedimiento, trasladar al administrado dicha comunicación, ¿no? Para que esa persona o este administrado pueda efectuar su derecho a defensa a través de los descargos, ¿no? Porque generalmente en los procedimientos administrativos trilateral por excelencia es el sancionador, ¿no? Porque, bueno, salvo aquellos procedimientos, por ejemplo, recurso de apelación o... Normalmente no hay procedimientos trilaterales, es un procedimiento declarativo, ¿no? Claro. Hay algunos procedimientos, ¿no? Organismos reguladores, quizás por ahí podemos encontrar algún procedimiento netamente trilateral. Hasta se debate si los procedimientos de competencia, de protección al consumidor son trilaterales o son sancionadores. Es más, se desarrolla la teoría a la cual yo me adhiero, que son procedimientos mixtos, que tienen tanto de trilateral como de sancionador. Encontramos a veces en esos procedimientos a dos partes, una asociación de consumidores, por ejemplo, un administrado en una empresa o un agente privado que ha prestado un servicio y que puede ser el mismo defectuoso o puede ser el mismo o no ha brindado la información relevante en el mercado. Entonces, quien va a terminar resolviendo y determinando si es que se ha incumplido o no una norma del Código de Protección y Defensa de los Consumidores va a ser la agencia de competencia, que es Indecopi. Entonces, se discute mucho si es netamente un trilateral o si es un procedimiento mixto. Como te digo, en esos casos la doctrina ha desarrollado esta tendencia, ¿no? De que nos encontramos ante un procedimiento que tiene mucho de sancionador, elementos del sancionador, pero también tiene elementos de trilateral. Y respecto a la simplificación administrativa, ahora se habla de que ya no se pide DNI. ¿Qué cambios han habido que ya no se requiere, por ejemplo, para presentar un recurso administrativo, una solicitud o una petición de gracia, un pedido de un administrado? ¿Cuáles son los avances en cuanto a la simplificación administrativa? Bueno, en la ley de procedimiento administrativo siempre se ha establecido, si bien se rige el principio de informalismo, este informalismo obviamente tiene que estar regido a cierto orden al momento de presentar una solicitud. La solicitud tiene ciertos requisitos, se han establecido en la ley de procedimiento administrativo general, en texto único hoy en día, me parece por el artículo 122, están desarrollados básicamente la expresión del nombre, las generales, la petición concreta de los solicitados, porque muchas veces solicitan o se efectúan solicitudes que no tienen mucho que ver con el tema de la competencia o de las funciones propias de un órgano o competencia de una entidad pública. Entonces, para simplificar esos procedimientos, las administraciones públicas han venido trabajando desde muchos años formatos o formularios de lo más sencillo posible para poder ser presentados por parte de los administrados. Una de las cosas o de los artículos que se han modificado es el respecto al tema de la firma del abogado, por ejemplo, ¿no? Previamente a la modificación era necesario contar con el recurso. Exactamente, para imponer el recurso de manera general la firma del abogado, ¿no? Hoy en día puedo yo presentar mi recurso sin necesidad de contratar un abogado que la firma del abogado. O sea, nos han quitado chamba. Nos quitan chamba, pero ahí generamos un problema también, ¿no? Porque si la apelación versa de puro derecho, la apelación tiene que ser obviamente evaluada por un profesional en la materia, ¿no? Así que directamente el usuario y el administrado, imagínate una multa de 30, 40, 50 subites, necesariamente va a tener que consultar a una persona, un abogado, un profesional en la materia especializado en la misma para poder dar respuesta, obviamente, y tratar de cuestionar la decisión adoptada en vía administrativa. Obviamente que esto, la decisión que adopta en vía administrativa tiene calidad de cosa decidida, se puede optar por ir a la vía judicial y obtener una decisión ya en órgano jurisdiccional. Eso en cuanto a la firma, ¿no? Tenemos otros cambios, como tú bien mencionas, la simplificación administrativa viene en principio un paquete bastante interesante, no por lo novedoso, sino por lo que pueda ayudar como insumo para los años posteriores a la administración pública, que es la interoperabilidad. La interoperabilidad es algo necesario. Imagínate tú que muchas veces la administración pública no tiene certeza respecto a la vigencia de un poder, de un representante, de una persona jurídica, o no se tiene certeza de datos de identificación. Entonces, eso originaba cierta molestia, cierto deber de la administración pública para arribar a la verdad material, de tener que requerirle, observar al administrado. Con esta interoperabilidad lo que se busca es que toda la información esté interconectada, las entidades públicas puedan acceder a todo tipo de información. Como por ejemplo ya la no necesidad de solicitar antecedentes penales, judiciales, policiales, ¿no? Información que bastaría con un simple formato de declaración jurada, ¿no? Porque si yo firmo algo y al final de cuentas, al momento que se haga la fiscalización posterior, se detecta
que ha habido cierta información falsa o no idónea, entonces estoy en serios problemas, ¿no? Sin perjuicio de la responsabilidad penal, en la vía administrativa tenemos un remedio que viene a ser la declaración de nulidad del acto y también la sanción, que hoy en día varía entre las 5 y 10 UITs, ¿no? Claro, bueno, es importante saber, ¿no?, que hay cambios que han habido, pero esto tiene que ver, como te dices tú, con el principio de informalismo. ¿Tú crees que hoy en la actualidad, al menos en el Perú, porque en otros países siempre ya, digamos, el principio de informalismo está primando más respecto al principio de legalidad? Es decir, que en el derecho administrativo ya como que se está dejando de lado la vieja escuela, las viejas ideas respecto a que todo es legalidad y todo hay que ser al pie de la letra, y entonces ahora se está tratando de primar la eficiencia, la eficacia, principios de economía, el informalismo, es decir, que el fondo prime sobre la forma. ¿Qué tanto crees tú que este pensamiento está evolucionando en los burócratas, en los funcionarios comunes, que tienden siempre a ser muy pegados a la norma, ¿no? Y respecto, digamos, a las nuevas ideas que tienen que ver incluso con algo de gestión pública, que tiene que ver con la gestión por procesos o por resultados, ¿no? O sea, entonces, ¿tú cómo crees que está evolucionando esto, y si es que esto se puede aplicar, hasta qué medida? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en realidad yo soy partidario de esa vieja escuela, obviamente sin burocracia. Lo que se busca en buenas cuentas es adoptar un acto sólido, válido en la administración pública, un acto que no sea cuestionado, para que también el administrado tenga certeza respecto al derecho. Porque imagina tú, si es que yo emito un acto fuera del foco legal, o mejor dicho, omitiendo ciertas disposiciones legales, va a tener que seguirse una suerte en caso el superior o algún nuevo agente que ingrese al Estado o al gobierno o a la entidad pública lo decida, va a tener que ejercerse aquella o potestad de oficio que tiene la administración pública, como es la nulidad de oficio, lo cual va a dilatar va a originar un procedimiento de nulidad que va a originar la nulidad del acto y la responsabilidad que involucra tanto para el que lo emite como la carencia ya de este acto dentro del ordenamiento. Entonces, debemos ver el principio de informalismo como una garantía del administrado, pero sin llegar a la informalidad, obviamente, al ser resuelto. Por algo hay un instructor dentro de un procedimiento que es quien debe abordar el mismo y darle cierto orden, cierta pauta. Eso por un lado. Entonces, es lo que se propone. Lo que sí es criticable muchas veces es que en los textos únicos de procedimientos administrativos, ¿no?, se señalen ciertos requisitos que no tienen sustento normativo, como normas con rango de ley o normas reglamentarias. Entonces, eso es lo cuestionable. Un funcionario, servidor público, no podría exigirme algo que no se encuentra dentro de este marco normativo. Obviamente, las personas que redactan los textos únicos de procedimientos administrativos tienen que tener en consideración esa premisa, que es de carácter general. Eso sí, y ya inerva el problema respecto a la molestia del administrado frente a la administración pública. Ahora, como el Estado busca busca la flexibilidad, busca darle dinamismo, cumple con un principio también importante dentro de la ley de procedimiento, con el principio de celeridad, eficacia, y en la doctrina procesal encontramos principios parecidos, como la economía procesal. Las entidades públicas muchas veces tienden a emitir actos, y estos actos algunas veces tienen algunos errores. Entonces, la propia norma establece la posibilidad de principio, corregir el error material a través de la rectificación de errores materiales, una forma de revisión del acto administrativo. Entonces, el acto corregido, lo que hace en buenas cuentas retrotrae a la fecha de emisión del acto primigenio, no genera mayor problemas, no es una especie de corrección formal, no por aspectos formales, me equivoqué por ejemplo en el nombre, en el DNI o en algún aspecto que pueda trascender más adelante, cuando el acto sea utilizado como medio de prueba. Pero también hay una figura que existe desde hace muchos años, pero muchas entidades no la manejan bien o no la utilizan, que es la rectificación a través de los actos de enmienda. Cuando existe una motivación insuficiente del acto administrativo, el artículo 14 de la ley del procedimiento establece esa posibilidad de enmendar el propio acto administrativo. Por ejemplo, en algún ministerio donde alguna vez trabajé, es habitual complementar las ideas o complementar la motivación para que este acto no incurra en nulidad, motivar el acto a través de una enmienda, un acto de enmienda, ¿no? Entonces, existen estas posibilidades, ¿no? Que haber una mixtura entre lo que se oferta al administrado a través del TUPA, que debe estar acorde a ley,
entre la celeridad que hay en un procedimiento, porque también hay muchos casos en los cuales yo guardo el expediente o se guarda el expediente, no lo digo yo en nombre personal, sino lo digo de manera muy general, lo que podría hacer un servidor, es cuando tiene un expediente y dice, esto es complicado, tiene 20, 30, 40 páginas, lo resuelvo de acá a 2 meses o después de mis vacaciones, ¿no? Entonces, muchas veces hay problemas. O sea, bueno, disculpe que te corte, pero Sí. o sea, el acto de enmienda es un principio que no se aplica en verdad, salvo las aclaraciones, que sí, bueno, por rectificación de errores materiales, ¿no? Pero, ¿tú por qué crees que eso no se esté aplicando? Yo creo que es por el límite que impone el principio de legalidad, ¿no? Porque muchas veces, no permite avanzar a los funcionarios, ¿no? O sea, yo sinceramente soy partidario más del principio de informalismo, de economía, ¿no? Claro, obviamente dentro del marco de la ley, no, pero tampoco soy partidario tanto del principio de legalidad. Ahora, César, respecto a los recursos administrativos, ¿qué modificaciones han habido? Se habla de que ya no existe el recurso de revisión. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, el recurso de revisión todavía existen algunos procedimientos administrativos. Lo que establece la norma es que con norma con rango de ley se va a poder establecer la posibilidad de acudir a través del recurso de revisión. Bueno, es un recurso en verdad que la descentralización o el proceso de descentralización obliga hoy en día a que las entidades de gobierno regional, gobierno local, tengan a resolver sus procedimientos iniciados luego de la transferencia de muchas de las funciones en diversas materias. El artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales nos lleva a esa transferencia de funciones, ¿no? En algunos supuestos se han transferido muchas funciones, en otros gobiernos regionales las funciones son compartidas o funciones que todavía no son transferidas, ¿no? Entonces, esto nos lleva al desuso ya del recurso de revisión. Nuestra legislación todavía mantiene bajo la excepción de que se encuentre contemplado una norma con rango de ley. Algunas entidades públicas solamente regulan un tipo de recurso, algunos proyectos normativos, que han sido cuestionados también, regulan el recurso de reconsideración. Por ejemplo, el tema de FONAVI, del cuestionamiento respecto a los años de aportación y al cálculo que se efectúa, cabe únicamente en vía administrativa el recurso de reconsideración. Con ese recurso se agota la vía administrativa y uno ya puede optar por el contencioso administrativo. En Ministerio de Producción, en materia pesquera, por ejemplo, existe solamente el recurso de apelación. En materia tradicional, en materia forestal, que es lo que yo en la actualidad vengo viendo, hay recursos como el recurso de apelación, que es el clásico, también cabe un recurso de reconsideración con la instancia. El problema de muchas entidades públicas es el tema de las competencias y funciones. Por ejemplo, en tema de materia forestal, las competencias han sido transferidas a algunos gobiernos regionales. Algunos otros gobiernos regionales no han cumplido con los requisitos para la transferencia de funciones, por lo cual todavía existe un ente desconcentrado, un órgano desconcentrado, descentralizado del sector en sí, que ejerce funciones y competencias a nivel departamental. Por ejemplo, en el tema forestal, la mayoría de departamentos, como los amazónicos, han desarrollado ya la transferencia de funciones. Por ejemplo, Ucayali o Loreto o Madre de Dios, esa función ya ha sido transferida. Pero hay departamentos, por ejemplo, como en Lambayeque o Piura, donde existe un órgano desconcentrado. Entonces, cuando existe un órgano desconcentrado, la segunda instancia viene a ser la autoridad nacional. En cambio, cuando la transferencia ha sido, o mejor dicho, la competencia ha sido transferida al gobierno regional, ellos, por su propia autonomía, terminan resolviendo en última instancia sus recursos, ¿no? O sea, apelación y reconsideración sí se mantienen intactos y Sí. la revisión solamente siempre cuando hay una ley que lo fije, ¿no? Entonces, en materia ambiental, ¿me dices? En materia de tratamiento de recursos naturales, ¿no? Minero también, ¿no? Si no me equivoco. Minero todavía tienes los recursos de reposición según la Ley General de Minería, el recurso de apelación clásico y también el recurso de revisión. Revisión, claro. Sí. Y bueno, y respecto al tema se habla de que se ha derogado todo esto del silencio administrativo. ¿Qué tan cierto es eso? Porque mucha gente habla a veces sin conocimiento. Claro. ¿Sí existe o no existe el silencio administrativo? Lo que pasa es que el título de la norma, y si nos quedamos al título de la norma, te lleva a pensar de que ha sido derogado el silencio administrativo. Y uno diría, fabuloso, ya no hay silencio administrativo, y lo cual es un poco preocupante, porque el silencio administrativo es lo que apremia al servidor a cumplir su función oportunamente. Entonces el silencio administrativo lo que ha hecho es volver a donde en un primer momento estuvo, que es a la Ley del Procedimiento Administrativo General, hoy en día texto único ordenado. Entonces todavía se mantiene la obligación de la Administración Pública de resolver dentro del plazo legalmente establecido, y si no hay un plazo legalmente establecido, dentro del plazo general, que es el plazo de 30 días hábiles, más el plazo que se le puede adicionar por el tema de la notificación efectiva, ¿no? Entonces, el silencio administrativo, tanto el positivo como el negativo, con sus excepciones, tenemos que la regla general
tiende a ser el silencio positivo, pero sí hay ciertas excepciones muy marcadas. Por ejemplo, el tema de recursos naturales, temas ambientales, rige el silencio negativo. De materia tributaria, su propia norma especial nos lleva a la característica. En materia de casinos, juegos y tragamonedas, nos lleva también al silencio negativo. En tema registral nos lleva al silencio negativo. Donde prime mayormente el interés público, se va a considerar que si no ha habido una oportuna respuesta, yo tengo dos opciones. La primera, esperar hasta que se resuelva el procedimiento. El servidor tiene la obligación de resolver, a pesar de que haya transcurrido el plazo, salvo que le hayan comunicado o se le comunique que se ha interpuesto un recurso como el de alzada, o se ha interpuesto el recurso en la vía, o mejor dicho, se ha interpuesto una demanda en la vía contenciosa administrativa, por ejemplo. Tenemos la obligación de resolver como servidores públicos. O sea, ¿existe o no existe el silencio administrativo? Sí, claro que sí, tal cual. O sea, existe tal cual. Es mentira eso de que sea derogado. O sea, tal sí cual. Tiene silencio administrativo Exactamente. positivo. Sí. Ahora también hay una vieja discusión entre lo que es la denegatoria ficta y el silencio administrativo negativo. Claro que sí. ¿Qué diferencia? ¿Qué cosa es una denegatoria ficta? Explícanos. Claro, la denegatoria ficta viene a ser no necesariamente el silencio administrativo. El silencio administrativo es la omisión de la administración de dar una respuesta. La denegatoria ficta se da nace del supuesto de que la entidad tiene la obligación de dar una respuesta. Fuera del procedimiento, lejos de un procedimiento. En caso yo no tenga una respuesta que satisfaga mis expectativas, entiendo yo que se me ha denegado lo solicitado, la pretensión o el pedido efectuado, a diferencia del silencio administrativo que lo hemos marcado a temas procedimentales. El tema procedimental nos lleva a que si no hay una respuesta hay una consecuencia. La consecuencia viene a ser que no me han dado el derecho pretendido y yo tengo la posibilidad de ejercer mi actuación en otra vía, ya sea en vía alzada o en vía judicial. Entonces encontramos cierta diferencia, hay mucha similitud, pero la propia ley del procedimiento contencioso administrativo da la pauta y hacen, por ejemplo, una distinción entre la denegatoria ficta o lo que viene a ser el silencio administrativo, en este caso negativo. También podemos hablar de ahí un poquito del tema de la vía hecho, ¿no? Que son básicamente vinculables a la coerción ilegítima, ¿no? Entonces, hay figuras que no necesariamente nos llevan al camino que es o nulidad o inacción, también nos llevan a supuestos en los cuales encontramos ciertas distinciones. Obviamente la doctrina ya desarrolla con mayor profundidad, sobre todo la doctrina española, extranjera. García Enterría ya nos desarrolla un poquito más cada supuesto en cuanto nos encontremos en inacción o en tema de falta de un pronunciamiento específico. Y bueno, otras ramificaciones interesantes que se ha dado es a nivel de materia administrativa sancionadora, ¿no? Se habla de responsabilidad subjetiva, ya no responsabilidad objetiva. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué es responsabilidad subjetiva? ¿Qué es responsabilidad objetiva? ¿Qué principios se han incorporado respecto al procedimiento sancionador? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro. Los principios clásicos del principio de legalidad, tipicidad, se le incorpora un principio bastante que ha habido bastante controversia, digamos, dentro de la administración pública, ¿no? Y genera bastante discusión y apasionamiento, este principio de culpabilidad, ¿no? Se complementa con el tema del aspecto subjetivo, que el accionar del administrado haya habido una voluntad, una intención de querer causar un perjuicio o que solamente baste la imprudencia, obviamente motivada y demostrada, para poder imponer una sanción al administrado. Este principio tiene que ser valorado al igual que el principio de legalidad y el principio de tipicidad, ¿no? Es que, bueno, la potestad sancionadora del Estado es una sola, sea en penal o sea en materia administrativa. Se recoge esta triple entidad o triple valoración de elementos para determinar si se ha concurrido o no se ha concurrido una sanción administrativa. Y lo novedoso del procedimiento administrativo sancionador es la distinción entre la etapa instructora hoy en día, que termina con un informe, ¿no? Y ese informe tiene que ser puesto en conocimiento al administrado para que pueda efectuar sus alegaciones finales, y la parte o la etapa resolutiva, que es donde se va a terminar resolviendo el procedimiento administrativo, ¿no? Se va a imponer la resolución, se va a determinar si se sanciona o se archiva el procedimiento, y luego de ello se termina notificando al administrado dentro del plazo establecido, ¿no? Para que pueda interponer sus recursos dentro del plazo también que la norma general ha mantenido, los 15 días hábiles, ¿no? Entonces encontramos esa diferencia. Y una diferencia importante también a considerar es el tema de la prescripción. El plazo prescriptorio de manera general son 4 años, ¿no? A los cuales se le puede adicionar un plazo adicional en caso se haya suspendido el procedimiento por efectos de la notificación propiamente dicho.
Ya, entonces tenemos un plazo prescriptorio, había un plazo prescriptorio. Pasado ese plazo prescriptorio siempre hubo una controversia si es que se tendría que declarar la prescripción de oficio o tenía que siempre ser solicitada a pedido de parte. Entonces la nueva norma ya aclara ese panorama, establece expresamente que la prescripción puede operar de oficio, es decir, la entidad administrativa, pasado el plazo establecido en la norma general o una norma específica, puede de oficio declarar la propia prescripción del acto administrativo. Se desarrolla el tema de la competencia. Si es que ya se suscitó el transcurso del tiempo, yo he perdido competencia para poder emitir un pronunciamiento que pueda vincular a un administrado. Muchas veces la administración pública, a pesar de que hubiese transcurrido el plazo, sancionaba y en vía de apelación el administrado cuestionaba el cómputo del plazo si el superior jerárquico terminaba declarando la prescripción en materia administrativa. Obviamente la prescripción genera responsabilidad administrativa por la inacción en cuanto al tiempo transcurrido. Eso por un lado, y la otra figura que no se le parece, sino es una especie de parámetro para poner un plazo a la administración pública para que pueda resolver los procedimientos, es esta figura de la caducidad en materia administrativa. La caducidad siempre la vamos a entender como un acto de gravamen. Es más, hay principios dentro de la administración pública, quizá alguno de los que nos está viendo o escuchando tiene algún procedimiento en trámite que es caducidad, es un procedimiento de gravamen. La caducidad que regula la Ley de Procedimiento Administrativo General es establecer un plazo de 9 meses, excepcionalmente 3 meses adicionales. ¿Para qué? Para que el administrado pueda, o mejor dicho, la administración pública pueda resolver el procedimiento. Pasado ese plazo, ¿qué es lo que sucede? El procedimiento deviene obviamente ya no se puede resolver el procedimiento, ha caducado ese procedimiento, tendría que volverse a iniciar un nuevo procedimiento administrativo general. Las administraciones públicas tienen que tener mucho cuidado con los plazos de resolución. Hoy en día la pauta es máximo 1 año, 9 meses, y si es que se sustenta y se determina, se tiene que ampliar a 3 meses como máximo, es un plazo adicional, ¿no? Bien, y bueno, hay principios nuevos también que se recogen en la Ley de Procedimiento Administrativo General, por ejemplo, el principio de integridad, todo esto respecto al tema de la anticorrupción. ¿Qué nos puedes mencionar respecto a algunos nuevos principios que se han recogido en general en la Ley de Procedimiento Administrativo General? Bueno, hay un reforzamiento a las acciones de control, a la actividad de la Contraloría, a la denuncia ciudadana, a la denuncia administrativa para salvaguardar que obviamente hay, por ejemplo, por ahí hay una lucha contra la corrupción desde hace muchos años, las dádivas, aquel emolumento o aquella prestación indebida que un servidor funcionario público pueda solicitar o pueda sugerir, ¿no? Ni siquiera solicitar abiertamente, sugerir, ya sea a través de manera directa o por un tercero. Hoy en esas prácticas deleznables, el control ciudadano va a ser muy importante. La denuncia administrativa permite poder identificar muchas veces esas actuaciones, ¿no? Y iniciar las acciones respectivas de control y obviamente proceder en principio administrativamente a tomar una acción frente a esta persona que ha realizado tal conducta. Las sanciones van desde una amonestación a una suspensión sin goce de haber hasta una destitución, dependiendo de la gravedad de la acción, sin perjuicio de la responsabilidad penal, obviamente, ¿no? Y por otro lado encontramos principios integradores dentro de la ley de procedimiento, como el principio de confianza legítima, un principio importante también que desarrolla ese principio de responsabilidad respecto al servidor funcionario público por el buen diligenciamiento del procedimiento. Si el procedimiento o el administrado ha sufrido algún tipo de perjuicio económico, daño o algún tipo de perjuicio fuera del económico, se puede solicitar una reparación por parte de la administración pública o que la administración pública cumpla con reparar ese daño causado. Entonces, los principios sirven como fuente integradora del derecho administrativo, son fuentes del derecho administrativo. Entonces, es importante darle un resalto a los principios incorporados, principios de responsabilidad, de confianza legítima, y a estos principios se suman, o mejor dicho, se complementan a los principios ya existentes, ¿no? Verdad material, el principio de veracidad o presunción de veracidad, los principios de debido procedimiento, todo ello va a sumar a una mejor calidad de atención al ciudadano. Bueno, y gracias César. Bueno, y finalmente, ¿qué nos puedes hablar ya como un cachito respecto al tema de la gestión ambiental, lo que tú ves? ¿Cómo es el tema administrativo? Porque muchas veces, en verdad, yo siempre cuando converso cuando enseño, tengo la oportunidad de hablar con especialistas, hay una relación bastante estrecha en la gestión pública y el derecho administrativo, ¿no? A veces se mezclan estas dos, ¿no? Inclusive con el tema político, ¿no? El tema político, la gestión pública, el derecho administrativo, creo como que se van de la mano y entre ellas se afectan. Entonces, ¿cuál es tu experiencia profesional en el campo que tú ves más esta relación o en general? Porque no todo es derecho, ¿no? De repente muchos abogados, mucho depende de la voluntad política, que te dicen haz tal cosa,
pero a la vez tienen que entrar algo de gestión porque interrelacionas con diversas áreas, pero estos a la vez emiten actos administrativos, actos reglamentarios, hechos administrativos, contratos administrativos, etcétera, cualquiera fuera de la naturaleza jurídica administrativa, pero existe una relación. ¿Qué nos puede decir al respecto en tu experiencia que tienes en distintas entidades públicas? Claro que sí, hay entidades públicas donde es muy importante la labor de los ingenieros, por ejemplo. En tema forestal, la labor del ingeniero forestal siempre va a ser de soporte técnico al abogado que pueda resolver un procedimiento, sea de cualquier índole. Entonces, para darle un matiz ya no solamente centralizado, decisión de autoridad nacional, nos encontramos ante un reto país, ¿no? Ante un cumplimiento de una política de Estado. Obviamente, esto va a trascender hacia adelante, hacia futuro. Hay un principio importantísimo que nos lleva al tema de la conservación, es el principio, uno de los principios pilares del desarrollo del tema ambiental, que viene a ser la posibilidad de proteger tanto los recursos existentes en la actualidad como para las generaciones futuras. Entonces, estos principios ambientales que se desarrollan a mayor medida en la ley ambiental, en la Ley General del Ambiente, y son recogidos por leyes sectoriales, nos lleva al siguiente compromiso. El tema de conservación y diversidad biológica. La diversidad biológica tiene una protección por convenios internacionales, al igual que la conservación. Nuestro país ha asumido compromisos ambientales bastante altos, de conservación de hectáreas de bosque, de sinergias entre actores público-privados, y nos encontramos ante un reto, ante la zonificación forestal. En algún momento se estableció la necesidad de contar con una zonificación económica ecológica a nivel nacional. En algunos departamentos ha prosperado la zonificación, en algunos lugares lamentablemente no ha habido la posibilidad de efectuar sinergias y llegar a consensos. Entonces nos encontramos ante un reto importante para el sector forestal, que es la zonificación forestal. Y mira tú, la zonificación forestal no es un alcance solamente de la autoridad nacional, involucra actores diversos. Te comento, involucra el gobierno regional, que es quien lidera y preside los comités técnicos que van a determinar el ámbito importante donde se va a desarrollar o donde se va a zonificar, dependiendo diversos factores como mapas, ubicación, recursos, enfoque ecosistémico, etcétera. Tenemos a las autoridades sectoriales como el Ministerio del Ambiente, como el Ministerio de Agricultura y Riego, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre. Tenemos gobiernos provinciales o gobiernos locales, provinciales, y la participación también de las comunidades campesinas y comunidades nativas, sobre todo, ¿no?, en estos espacios. Entonces, las decisiones que se tomen no van a ser decisiones solamente de un sector, van a ser una decisión intersectorial que va a determinar finalmente, cuando se pueda efectuar ciertos consensos respecto a esta zonificación, que la misma pueda ser aplicada a nivel nacional, aprobada, con una norma con rango de resolución ministerial. Entonces, estas sinergias se van a ver reflejadas en una norma, y esa norma, obviamente, cuando se publique, va a ser vinculante para las entidades de la administración pública, sobre todo vinculado al tema de tierras forestales, ¿no? Porque se determina establecer las tierras forestales, que va a permitir posteriormente establecimiento de derechos. Y cuando existen derechos, en clase, por ejemplo, de economía, siempre hablo del establecimiento de derechos. Los derechos son importantes, porque ¿qué cuidamos más? ¿Los bienes comunes o los bienes privados? O los bienes que obviamente tienen cierto valor, se le da cierto valor en el mercado. Entonces, el bien común es obviamente obligación de todos conservarlo, por lo menos conservarlo, no depredarlo, sino por lo menos conservarlo. El bien privado, cuando se otorgue un título habilitante, como se menciona en temas ambientales o temas de gestión de recursos naturales, que puede ser una concesión, una autorización, una licencia o un permiso, obviamente va a generar cierto valor, en principio, para la persona que lo aproveche, y obviamente le efectúa cierta cuestión de sostenibilidad del recurso para, obviamente, proteger el mismo y no degradarlo y beneficiar al interés general. Entonces, ese es el reto, ¿no? La zonificación viene a ser el primer reto, el ordenamiento viene a ser el segundo, obviamente la asignación de derechos es a donde se apunta, ¿no?, para tener un sector más competitivo, que es lo que claro, lo que tú mencionas es que no todo es modificación normativa, ¿no?, sino tiene mucho que ver, digamos, la simplificación con la gestión, ¿no?, porque no se puede simplificar los procedimientos si no se piensa en la gestión, pero a la vez también cambio de norma, pero también a su vez esto envuelve voluntad política, ¿no? Porque si no hubiera voluntad política no se hiciera nada al respecto, ¿no? Voluntad política sobre todo. Bueno, César, yo quisiera agradecerte por la invitación y por habernos aclarado los aspectos más importantes respecto a las modificaciones en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias, César. Bueno, y también quisiera mandar un saludo a un gran amigo que es director del CAE por su cumpleaños, el doctor
Jorge Abel Ruiz, quien a la vez bueno, está preocupado siempre en el tema de las capacitaciones. Ojalá que algún día pueda estar en la Universidad San Martín. Él organiza eventos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Colegio Ojos de Lima. Y bueno, desearle un feliz cumpleaños y será hasta el próximo viernes. Muchas gracias, César. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias, César. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.